Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Pamela Rueda, hago parte del equipo de Book Colombia, como ya lo había comentado anteriormente. Para los que están aquí por primera vez en nuestros espacios de Aprende con Book, Book es un software integral de gestión de personas que tiene como propósito crear lugares de trabajo más felices y ser tu salvavidas en guía en todo lo relacionado a talento humano, gestión de personas, recursos humanos. Es por esto que hemos creado estos espacios de conversación donde te traemos expertos de primera mano para discutir temas relevantes en el mundo de gestión de personas. Nuestro objetivo es hacer de temas complejos y complicados un poco más sencillos. Entonces, por favor, antes de que empecemos, les quería mostrar un pequeño video de lo que es Book y nuestra marca para que nos conozcan un poco mejor los que están aquí por primera vez. No se escucha. Pero bueno, no pasa nada. Ahorita que como estamos corriendo un poquito con el tiempo, entonces después les pasamos el video para que lo puedan ver bien. Ahora les voy a dar la bienvenida a nuestros queridos aliados de Vaquero y Asociados. El día de hoy, en este webinar de Book Pregunta, Vaquero Responde, Reforma Laboral 2023, tenemos con nosotros al doctor Guillermo Alberto Vaquero. Él es, 2 segundos por favor, él es abogado de la Universidad de los Andes con especialización en Derecho de Trabajo en la Universidad de Salamanca, España, especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario. También tiene una especialización en Derecho de la Empresa del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, una especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, especialización en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario y una maestría en Derecho LLM, California Western School of Law. En el tiempo que lleva ejerciendo de su profesión, se ha desempeñado exitosamente en diferentes áreas, reconocido en el medio por su amplio conocimiento en derecho laboral individual, derecho laboral colectivo, derecho de seguridad social y litigios. Tenemos realmente un gran experto aquí con nosotros. Y también tenemos al doctor Juan Sebastián Restrepo. Él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con especialización en Derecho de la Competencia y Libre Comercio y especialización en Derecho Laboral Individual de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con más 10 años de experiencia con amplios conocimientos en derecho laboral, destacado en el asesoramiento laboral a favor de las empresas. Tenemos realmente a grandes expertos aquí con nosotros y también tenemos a la doctora Diana Castañeda, que ella es abogada especialista en materia laboral y ella nos va a estar acompañando, respondiendo a sus preguntas que sean un poco más técnicas, por así decirlo, o específicas en el chat, para que así todas sus respuestas puedan ser todas sus preguntas puedan ser contestadas. Entonces, bueno, sin más, les doy a ustedes el podio que comience esta interesante conversación sobre la nueva reforma laboral en el 2023. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Pamela. Muy buenos días para todos. Para Vaquero y Asociados, es un placer poder acompañarnos el día de hoy y tratar un tema que ha sido coyuntural dentro de los últimos días y que va a ser de manera importante representado en el ejercicio de las operaciones diarias en el mercado laboral y comercial colombiano. De esta manera, pues agradecemos a BUC por la invitación que nos hace el día de hoy para tratar de entender o comprender que cada una de las personas que los acompañen puedan analizar los puntos más importantes que presenta esta reforma, cómo es que estos cambios que se están presentando hoy en día por el gobierno nacional vienen a impactar el mercado legal y económico del sector empresarial y del sector laboral colombiano. Esto lo vamos a hacer a partir de un ejercicio que esperamos sea bastante didáctico, en el cual no pretendemos hacer un análisis académico o estructural de las instituciones jurídicas, pues porque creemos que eso es materia de otros escenarios, sino desde un punto de vista muy práctico y con un mensaje muy coloquial y que sea ameno para todos, podamos entender
cuáles podrían llegar a ser los impactos que podrían llegar a generar estas modificaciones legislativas dentro del ejercicio diario de nuestros negocios. De esta manera, lo primero que tenemos que entender y saber es que este proyecto de ley, como está presentado, es un proyecto, propuesta del gobierno nacional que responde a una necesidad que encontró el constituyente primario en la Constitución de 1991. Se generó la necesidad y la obligación de generar un nuevo estatuto del trabajo. Que si esta reforma responde o no a esa necesidad, pues es algo que ustedes van a poder analizar una vez terminemos esta serie de sesiones. Esta primera sesión que vamos a plantear va a tocar unos temas muy específicos. No vamos a abordar todo lo que corresponde a la reforma en la medida en que, pues, por cuestiones de tiempo y practicidad, pues hemos decidido dividirlo en diferentes sesiones y en esta primera sesión vamos a tocar algunos temas importantes como lo son temas relevantes en modificación a la contratación laboral, cuáles son esas modalidades de contratación que están viéndose reformadas o afectadas por este proyecto de reforma, las indemnizaciones por terminación sin justa causa, cómo es que van a operar estas indemnizaciones en caso tal de que hubiera lugar a ellas. Los temas de estabilidad laboral reforzada, entendemos que la estabilidad laboral es uno de los grandes preocupaciones que hoy por hoy como empresarios nos asisten. Los temas de tercerización y la diferenciación que existe en la tercerización y la intermediación. Todos estos son temas que vamos a ir explicando y que vamos a ir tratando dentro del contenido de esta presentación en compañía de los abogados que hoy nos acompañan, Juan Sebastián Restrepo y Diana Castañeda, quienes estaremos prestos a resolver todas y cada una de las preguntas que surjan. Para esta sesión queremos hacer una presentación de cada uno de estos puntos a través de ejemplos y simplificaciones, para lo cual hemos denominado un ejercicio inicial, o hemos querido hacer la presentación de dos intervenientes dentro de esta didáctica. Uno que hemos decidido llamar Pepe, que va a fungir o va a hacer las veces de trabajador, y otro que es Niuco, que es aquella empresa emprendedora de Pepe, con el cual vamos a estar, o personajes con los cuales nos vamos a estar interrelacionando en la explicación de cada uno de estos conceptos, para que de manera práctica podamos entender cuáles son las implicaciones y efectos que tiene esta reforma en caso tal de que quedara como fue presentado por el gobierno nacional. Entonces, de esta medida, quiero empezar por darle la palabra a Juan Sebastián para que comencemos a hablar un poco sobre las modalidades de contratación, siendo esto el primer tema que vamos a abordar el día de hoy, en donde sabemos y entendemos que en la legislación laboral actual existen tres modalidades de contratación, los cuales pues van a tener algunos puntos de inflexión o de análisis que debemos realizar frente a la reforma, en la medida en que los cambios que se pretenden realizar en estas modalidades de contratación van a suponer una serie de obligaciones y responsabilidades para nosotros como empresarios, las cuales deberíamos tener en cuenta desde ya para poder tomar partido o tomar una percepción sobre lo que va a ser el futuro legal laboral en Colombia. Entonces, Juan, quisiéramos saber, o la idea es que nos cuentes un poco, cuáles son esos cambios estructurales que se han venido presentando dentro de la reforma en las modalidades de contratación y particularmente esas responsabilidades que se generan para los empresarios con el planteamiento que está haciendo el gobierno. Discúlpame que te interrumpa, Guillermo y Juan Sebastián. Se me olvidó mencionar una cosita al inicio importante. Por favor, para todas las personas que están aquí con nosotros, van a poder encontrar en el panel inferior al lado derecho la sección de preguntas y respuestas o Q&A, que está puesto así en Zoom, para que ustedes puedan realizar todas las preguntas que tengan mientras va avanzando la conversación. Lo que vamos a hacer es que la doctora Diana va a responder a algunas de las preguntas que puedan ser repetidas o que necesiten una respuesta más escrita, concreta, por el chat, por la misma sección de preguntas y respuestas, y al finalizar vamos a responder las preguntas más relevantes al finalizar la sesión.
para que lo tengan en cuenta. Igual ustedes van a poder ver qué preguntas están realizando otros participantes y pueden votar por la pregunta que ustedes quieren que tenga prioridad. Listo, ahora sí, pueden continuar. Muy buenos días, muchas gracias Pamela, muchas gracias doctor Guillermo, Diana, buenos días y buenos días a todos. Bueno, lo primero que queremos mencionar respecto del proyecto de reforma laboral tiene que ver con la estructura, llamémosla no nueva, pero sí preponderante que se le da al contrato de trabajo a término indefinido. Si bien el contrato de trabajo a término indefinido siempre ha sido la regla general de contratación, sobre todo en la práctica, lo que está buscando lo que está buscando el gobierno nacional es que sea preponderante en el sentido que tenga mayor protección, que brinde mayor seguridad a los trabajadores y que las otras modalidades de contratación sean excepcionales. Más allá de las modalidades de contratación que tenemos reflejadas en la presentación y pues cuyos, llamémoslo así, requisitos ya están marcados en la ley y la gran mayoría de los participantes pues ya conocen estas prerrogativas. Lo que se está buscando aquí es establecer el contrato a término indefinido como norma no solo general, sino preponderante, y que los contratos, bueno, empiezo por los contratos a término fijo, que pueda tener prórrogas ilimitadas siempre y cuando no supere 2 años. Es decir, las partes tienen una serie de reglas, por ejemplo, prorrogarlas cuantas veces quieran, cumplir con los preavisos y demás, siempre y cuando no ocurran 2 años. Además, eh, se busca que el contrato a término indefinido, a término fijo, perdón, quede siempre por escrito y que se motive las razones, como excepción, por las cuales se está utilizando este contrato y no un contrato a término indefinido. Es más, la norma es tan estricta, Guillermo, que señala que en caso de inobservancia con estas reglas, el contrato se va a entender a término indefinido desde su comienzo. Y además, y pasando al contrato por obra o labor, también tiene una serie de requisitos, entre ellas precisamente ser motivado, estar por escrito, que la duración de la obra o la hora a la cual esté atado el contrato sea específica y que una vez se acabe el contrato o la obra o la hora a la cual está atado, se acabe el contrato, de tal manera que en inobservancia de estas reglas tornan el contrato a término indefinido. Voy más allá. Se entiende como que se están desnaturalizando estos dos tipos de contrato y la regla proteccionista al trabajador es que se entienda como contrato a término indefinido. Incluso para finalizar y pasarle la palabra, lo que genera es estabilidad al trabajador en el cual ya no existe el vencimiento del término o de la obra o labor como causa legal y conminaría al empleador a terminar los contratos sin justa causa, que hablaremos del tema particular, obviamente asumiendo una indemnización mucho más gravosa que la que tenemos actualmente. Perfecto, Juan. De esta manera, pues podemos entender que el contrato a término indefinido, que era la generalidad de los contratos pactado hoy así en el Código Sustantivo del Trabajo, bajo el cual mediante una situación residual todo aquel contrato que no fuera pactado como término fijo, duración de obra o labor, se entendía o se presumía que se estaba hablando de un contrato a término indefinido, pasa de ser una generalidad a ser una prevalencia, en donde bajo la reforma que está planteando el gobierno, lo que se está generando es que hoy en Colombia deberá prevalecer la contratación a término fijo sobre cualquier otra modalidad y bajo ese escenario, nos manifiestas, debe motivarse por el empleador la necesidad de poder disminuir esa duración de la relación laboral para convertirla en una duración a un contrato a término fijo o por obra labor. ¿Es esto correcto? Es correcto, y tan es así, por ejemplo, con los término fijo, queremos presentar un caso práctico en el cual pues nuestro personaje Pepe cuenta con un contrato a término fijo a 8 meses que inició el 31 de enero de 2020 y Newco desea continuar con sus servicios prorrogando el contrato. Según la normatividad vigente, la cuarta prórroga ya no podrá ser a 8 meses, ya se entenderá que es a un año o mínimo un año. En cambio, bajo la figura del proyecto de ley, la relación laboral se entenderá transcurridos esos 2 años a término indefinido.
Es decir, tan pronto se llega a ese límite de los 24 meses, ya se entiende que el contrato siempre fue a término indefinido. Se diluye esa contratación a término fijo, se desnaturaliza y se entiende que va a ser a término indefinido, es decir, que subsistirá entre tanto existan las causas que motivaron la contratación de Pepe por parte de Newco. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que lo que está pretendiendo la reforma, como lo veníamos diciendo, es la prevalencia del contrato a término indefinido. En ese sentido, si queremos, a partir de la reforma y quedara la reforma aprobada tal cual como fue presentada, deberíamos nosotros motivar esa contratación a término fijo, entendiendo que esa persona que contratamos a término fijo deberá generar unas causales absolutamente subjetivas y poco objetivas de el porqué de la modalidad de la escogencia de esta contratación, quedando así un riesgo latente para el empresario en donde será el juez laboral quien deberá determinar si efectivamente nos encontrábamos bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad frente a un contrato a término fijo o si estamos frente a la prevalencia de un contrato a término indefinido, ¿verdad, Juan? Así es. Asimismo tenemos un ejemplo de lo que acabamos de mencionar, Guillermo. Eh, Tenemos a nuestro personaje vinculado por un contrato por obra o labor en el sector de la construcción, atado a un contrato comercial entre Niuco y un beneficiario, un contratante. Debido pues a sus buenas labores, la compañía desea seguir contando con sus servicios, pero ya con una nueva obra o labor atada a otro contrato comercial. Bajo la normatividad vigente, podrá, y decimos podrá porque esto es sujeto pues, a un debate que no vamos a entrar ahora, por voluntad de las partes antes de la finalización de la obra, suscribir un otro, modificando el objeto y la duración de la nueva obra o labor, o una vez liquidado, suscribir un nuevo contrato por obra o labor. Aquí con el proyecto de ley, lo que se está diciendo, o sea, prevalece el orden público, es decir, prevalece la norma sobre la voluntad de las partes y donde llega a haber un cambio, se entiende desnaturalizado ese contrato y se va a entender a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. Podemos decir incluso que coarta un poco la voluntad de las partes respecto a los cambios de euro-labor en un sentido proteccionista en favor del trabajador y lo que señala es, para todos estos efectos, entonces se entiende que es a término indefinido con las consecuencias económicas a que eso conlleva. Este cambio que estamos acá verificando dentro de los contratos por duración de obra o labor limitaría el uso de este tipo de contratos en la medida en que dicha obra no podrá ser prorrogada o modificada dentro del escenario contractual comercial lógico de cualquier sector empresarial. Podemos hablar entonces del sector petrolero, en donde en un solo campo podemos tener diferentes pozos y cada uno de esos pozos supone la duración de una obra o labor. Si yo quisiera atar cualquiera de esos contratos a una duración de obra o labor y después pretendiera renovar con ese personal una ejecución de una obra adicional diferente, no podría hacerlo a menos que se entendiera que el contrato real que está establecido entre las partes es un contrato a término indefinido, con las consecuencias que esto traería, es decir, con las consecuencias de terminación del contrato y duración del mismo, que implicaría, como lo vamos a ver más adelante, unos escenarios de indemnización bastante onerosos, diferenciados, en los cuales pues vamos a encontrar barreras importantes dentro de la ejecución de nuestros negocios. Es por esto que esta modalidad de contratación y este es un aspecto que debemos tener muy presentes toda vez que el cambio estructural que se presenta dentro de la reforma lo que nos indica es que el contrato de duración por obra o labor y el contrato de duración a término fijo pasarían a ser más que una modalidad, una excepción a la regla y en ese sentido cualquier contrato que se pretenda realizar en Colombia deberá ser en principio, a menos de que pueda ser motivado y sustentado por criterios de razonabilidad y proporcionalidad, deberá ser contrato a término indefinido. Entonces, Juan, ¿qué te parece
Sí, mirando el tema de las barreras que nos está presentando dentro del margen de lo que tú llamabas la voluntad empresarial, en la escogencia de modalidad de contratación, vemos un poco la barrera, yo creo que más importante y relevante que se ha presentado dentro de toda la reforma, y perdón por el criterio personal, pero que influye directamente en el presupuesto y en los términos económicos en los cuales se debe analizar la escogencia de cualquiera de estas modalidades, y que tiene que ver con cuáles son esas principales modificaciones que se dan en la terminación de estos contratos. Ya tenemos que existe un contrato prevalente, que es el contrato a término indefinido, que existen otras modalidades como el contrato a término fijo y por duración de obra o labor, que se deberán escoger bajo unos criterios de temporalidad más que de necesidad de la obra, pero que generan la necesidad de saber y entender qué riesgo corre el empresario al escoger cualquiera de estas modalidades bajo la reforma y qué límites tendría al momento de hacer su escogencia de personal. Es importante que miremos dentro de esos cambios estructurales que creo que se presentan, es los conceptos de indemnización por terminación sin justa causa de estos contratos. Ya vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con las modificaciones a la terminación con justa causa, pero antes de entrar en ello, miremos un poco cuáles son esos criterios diferenciadores en términos económicos en cada una de estas modalidades contractuales que se presentan en la reforma, y cómo esto va a ser de manera importante y relevante, inflexivo en la toma de decisiones en la organización empresarial. Entonces, Juan, cuéntanos un poco de las indemnizaciones por terminación sin justa causa entre las diferentes modalidades. Bueno, realmente lo que tenemos en estas modalidades, llamémoslas así, o estas tarifas de terminación de contrato de trabajo sin justa causa, tenemos unas reglas establecidas para los contratos que están sujetos a duración, bien sea un plazo o la duración de una hora o labor. Básicamente, cuando se despide a un trabajador, eh, el trabajador tiene derecho a recibir los salarios adeudados o los que habría percibido entre el momento del despido y el vencimiento del plazo de la hora o labor. Una regla especial para la hora o labor es que tenía mínimo derecho a 15 días de salario. También una tarifa legal para los contratos a término indefinido, que está reflejada en la tabla, no lo menciono para efectos de practicidad de la charla. Lo que pretende hacer el gobierno nacional para disuadir las terminaciones, hacerlas incluso más gravosas, y lo menciona así el proyecto de ley, es fijar una tarifa, llamémosla así, estándar de 45 días de indemnización como mínimo para los contratos a término fijo por duración de hora o labor, y para efectos de la terminación de contrato de trabajo sin justa causa, un trabajador con contrato a término indefinido tiene derecho a 45 días por el primer año de prestación de servicios, o por un término inferior al año de prestación de servicios, o sea, tiene garantizados los 45 días de salario en cualquier momento de despido durante el primer año, y a partir del primer año va a tener 45 días de salario por cada año completado, o proporcionalmente por fracción de año o prestación o tiempo prestado a servicios gradual, digamos que se mide a gradualidad. Entonces aquí el impacto, y lo vamos a ver en números y en ejemplos, es un impacto económico grande para el empleador. Entendemos, yo creo que las intenciones loables del gobierno nacional, pero pues encontramos una ampliación en la indemnización que va a ser bastante gravosa y probablemente lleve a un empleador a tomar otras decisiones, no necesariamente finalizar el contrato de trabajo sin justa causa, habiendo otras alternativas legales. Sí, yo creo que antes de que hablemos un poco de los ejemplos y de cuál sería la situación de Pepe con Ñuco en cada una de estas situaciones, es importante saber y entender que la legislación colombiana en materia de indemnización pues ha venido trayendo unos cambios importantes, podemos decir, a partir de las últimas décadas,
en donde no debemos pasar por alto la crisis de 1998 generada con el UPAC y cómo la modificación de la legislación en el año 2002, acortando esos límites indemnizatorios, permitió de una u otra manera una movilización en la economía nacional y en la producción, en el entendido que pues cualquier modalidad contractual o cualquier afectación que se tenga en el manejo de personal, pues afectará directamente los precios del mercado y por ende la economía. Y en ese sentido, pues volver a reproducir unas indemnizaciones como las que se tenían antes, incluidas en la ley 50 de 1990, e inclusive haciéndolas más gravosas en el estado actual que se encuentra la economía nacional, producto de la variación del dólar, de la inflación, de la crisis económica mundial, pues es de una manera importante e impactante frente a lo que está pensando el gobierno nacional hoy con esta reforma y lo que se está planteando acá. Como lo vemos y lo explicaba Juan, pues pasamos de unas indemnizaciones tarifadas, hablando en términos netamente económicos, proporcionales en días y en montos a la modalidad contractual, a una modalidad única y a una fórmula única de liquidación en donde los 45 días serán la base mínima de cualquier indemnización salarial. Y de ahí en adelante una proporción de 45 días de salario por cada año trabajado genera un aumento relevante e importante que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que está planteando la reforma. Entonces, miremos cuál sería, bajo estos parámetros, la situación de Pepe frente a Nuco en cada uno de estos escenarios para que podamos brindar un ejemplo estructurado y concreto de cuáles serían estas variaciones. Guillermo, discúlpame Perfecto. que te interrumpa, hay una pregunta que creo que a muchos de nuestros asistentes les podría interesar, y es, ¿la modificación de las tarifas indemnizatorias proporciona una mayor seguridad jurídica para los trabajadores? Digamos que no existe actualmente un estudio legal o económico concreto que pueda llegar a determinar que eso va a generar mayor estabilidad. Y esto redunda un poco en lo que te estaba comentando con el impacto económico que ha venido teniendo las diferentes modificaciones, porque es que una cosa es hablar de estabilidad laboral, otra cosa es hablar de inamovilidad laboral. Y lo que pretende la reforma en su conjunto, no solamente con la indemnización por terminación sin justa causa, sino con los diferentes escenarios que vamos a hablar dentro de esta sesión y las siguientes, es buscar una inamovilidad laboral, es decir, contratos de permanencia de los trabajadores a 10, 20 y 30 años, que de por sí genera a título de sanción la imposibilidad o la limitación del empleador de terminar un contrato por causales distintas a las establecidas en la ley, generando que, si bien es cierto, esa permanencia del trabajador pueda estar apalancada por la sanción económica que hoy presenta el proyecto, no quiere decir que vayamos a solucionar el tema de informalidad o generación de empleo que hoy requiere el país. Entonces, si esto, para responder tu pregunta, va a generar mayor estabilidad laboral para el trabajador que está inmerso hoy en el mercado laboral colombiano bajo una formalidad, seguramente sí, pero el problema laboral colombiano es que debemos disminuir la informalidad y deberemos generar nuevos espacios y renovación de espacios contractuales, dándole la oportunidad a los jóvenes que accedan al mercado laboral colombiano, situación que con la reforma pues no se estaría planteando ni resolviendo. Entonces, espero que con esto haya Ok. quedado contestada tu pregunta y miremos un poco, ahora sí, Juan, los ejemplos para que podamos darnos una idea práctica de qué tanto influiría dentro de la toma de decisión de terminación del contrato el, el impacto económico que esto genera para cada una de las empresas que hoy nos están escuchando.
Correcto. Aquí tenemos un ejemplo, también Pepe, vinculado con Newcatraz, un contrato a término indefinido que elabora desde el 1 de enero de 2020 al 30 de diciembre de 2022, es decir, un término de 3 años, 2021, 22, y a él se le dio por terminado su contrato de trabajo sin justa causa. Bajo la normatividad vigente, eh, si Pepe tuviera un salario, hubiera vengado un salario de 2 millones de pesos, la indemnización por despido sin justa causa habría sido de 4.666.000 pesos periódico. Con el proyecto de ley, si el proyecto de ley hubiera estado vigente al momento de la terminación, la indemnización por despido habría sido equivalente a 9 millones de pesos, con el mismo salario que tuvo Pepe, precisamente porque el proyecto de reforma garantiza 45 días de salario por cada año de prestación de servicios. Claramente para el ejemplo tomamos 3 años completos, pero también para un poco poner de presente la diferencia que hay entre uno y otra indemnización. eh, en- lo repito, pues muy loable la intención del gobierno, pero esto va a representar un choque y un impacto económico muy grande. En el siguiente ejemplo, si él hubiera vengado un salario superior a los 10 salarios mínimos, en este caso 12.760.000, 200, perdón, 12.760.000. Fíjense la diferencia entre la indemnización tal y como la conocemos actualmente, que sería 21.266.000 pesos, frente a la que tenemos ahora, que no distingue si el salario es inferior o superior a 10 salarios mínimos, en el cual literal se dobla, eh, por no decir casi que se triplica el pago de la indemnización por despido sin justa causa. Esto pues nosotros lo consideramos como un impacto, digamos, irreversible para un empleador que a título personal y para generar también opinión, lo que va a conllevar lo que va a conllevar es que el empleador decida tomar otras alternativas de finalización de contrato, como puede ser ajustar mecanismos de cumplimiento o incumplimiento de contratos, procurar incluso terminaciones de contrato de trabajo con justa causa, que la controversia con los trabajadores se lleve a cabo bajo la jurisdicción laboral y que se dilate aún más la administración de justicia laboral en nuestro país. Aprovecho también la oportunidad para contestar, para ahondar en una respuesta que tuvimos. Em, Discúlpame, ahí te tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Qué aproximación tiene la reforma respecto a la estabilidad laboral reforzada en temas de salud específicamente? Ok, bueno, para este punto ya vamos a entrar a ese tema, incluso antes de ingresar a Ok. ese tema que también lo hemos tratado. Quería ahondar sobre desde qué va a pasar con los contratos en curso una vez se promulgue, o suponiendo nosotros que se promulgara, se expidiera la norma con efecto inmediato. Eh, Nosotros consideramos, por un lado, que el legislador no ha previsto regímenes de transición respecto de los contratos que están en curso y que su situación no ha sido definida, pero teniendo en cuenta la intención del gobierno nacional, somos proclives a pensar que los contratos que ya hayan superado los términos previstos que ya hemos mencionado, el efecto vaya a ser la contratación a término indefinido. Nosotros pensamos en el análisis que debe haber una especie de régimen de transición o un efecto gradual de la promulgación de la norma, porque si no el impacto y el choque contractual y económico va a ser igual de grande a lo que hemos revisado en materia de indemnización. Eh, Respecto a tu Juan, pregunta, sí, eh, antes de que pasemos un poco al tema de estabilidad laboral reforzada, que es muy importante y que genera ciertos inquietudes por, digamos, la estructura que ha venido generando la flexibilización y constitucionalización del derecho laboral, es decir, la inmersión de tanto las decisiones de la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional en el manejo de las relaciones laborales diarias de los trabajadores. Yo creo que es muy importante que frente a los temas de terminación e indemnización hagamos unas claridades frente a lo que está pactando y pensando la reforma constitucional.
Hablemos un poco de las causas de terminación, que creo que esto va a ayudar a resolver algunas de las inquietudes que hoy nos están formulando los participantes. Lo primero que debemos manifestar acá, como les veníamos diciendo, y perdón sonar tan reiterativo, los contratos de obra o labor o los contratos a término indefinido son excepcionales. ¿Qué quiere decir que sean excepcionales? Que estará en cabeza del inspector de trabajo y del juez del trabajo valorar si la motivación que estoy presentando al momento de realizar el contrato entre empleador y trabajador es proporcional y razonable para que no se haya efectuado o realizado un contrato a término indefinido. ¿Esto qué generaría? Generaría que todo contrato que se celebre por obra o labor o por duración determinada, contrato a término fijo, deberá o podrá ser valorado tanto por el inspector de trabajo como por el juez laboral para determinar si efectivamente la voluntad que tenían las partes es motivada en razonabilidad y proporcionalidad, criterios bastante subjetivos y que dependerá de la voluntad, las percepciones que tenga cada uno de los jueces laborales en establecer si efectivamente esa contratación se debió hacer por una modalidad u otra. Esto es bien importante porque genera situaciones prácticas como por ejemplo las empresas que tenemos licitaciones públicas o privadas en las cuales tenemos que ejercer una obra determinada por duración de la licitación, pero todos los que hemos actuado en el mercado económico y laboral sabemos que esas licitaciones de vez en cuando o de vez en vez se prorrogan por un tiempo adicional y nos vamos a encontrar bajo el escenario de si efectivamente vamos a poder hacer la ampliación del contrato de obra o labor o tendríamos que realizar unos contratos a término indefinido, generando esto una percepción de inseguridad jurídica para el empresario en la medida que si opto por una opción, esta opción pues presentará riesgo latente de tener que ser avalada posteriormente en revisión por el inspector de trabajo o el juez laboral. Lo segundo, frente a las causales de terminación, digamos que se mantienen algunas de las causales de terminación establecidas en la norma, pero se presentan unos criterios importantes dentro de la reforma, que es lo que nos van a ayudar a determinar si hay vocación o no hay vocación a que la terminación confluya o no en la indemnización de del pago de la indemnización por terminación sin justa causa. Entonces, frente a estas causales, tenemos que saber y entender dos temas muy puntuales para no avanzar mucho en el tema, y es lo siguiente. Lo primero, que las causales van a tener que ser las que están establecidas en la ley, en el reglamento interno de trabajo y en las convenciones colectivas, generando esto que ya la voluntad expresa del empleador esté supeditada de una u otra manera al acuerdo que tenga con los sindicatos o con los trabajadores de la empresa al momento de fijar sus reglamentos. Y lo segundo es que esas causales van a ser causales analizadas bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, la comisión de una falta contenida dentro del reglamento interno de trabajo, el contrato de la ley calificada como grave, no va a ser suficiente como criterio objetivo, sino que va a tener que ser analizado como criterio subjetivo de si la falta cometida como grave va en criterios de razonabilidad o proporcionalidad con la decisión de la terminación o no del contrato de trabajo. Esto, digamos que lo hago única y exclusivamente de manera explicativa para que sepamos y entendamos en qué momento tendríamos que pagar estas indemnizaciones por terminación. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta acá, ya con esto termino, es que para que fuera un empleador obligado a pagar estas indemnizaciones bajo la legislación actual, se debía probar una mala fe,
situación que hoy en día se releva de la legislación con la reforma planteada, de quedar así, ya no estaríamos bajo los criterios de la intención que pudiera llegar a tener el empleador de causar un perjuicio, sino que única y exclusivamente se pone la indemnización a título de sanción como causa directa de la valoración que haga el juez de si la causa o conducta alegada fue razonable y proporcional con la medida tomada. Entonces, con estas aclaraciones y precisiones, respondemos algunas de las preguntas que nos están realizando y pasamos al tema que nos preguntaba Pamela sobre estabilidad laboral. Es otro tema muy importante que se debe asumir toda vez que sabemos y entendemos que no solamente es la legislación actual colombiana, sino la interpretación que ha hecho de dicha legislación, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional, lo que ha permitido que muchas de estas estabilidades se desarrollen y que generen elementos de discusión y elementos de tomas de decisiones empresariales hoy en día, y que la reforma hoy nos plantea la categorización legislativa de alguna de esas creaciones jurisprudenciales y algunos aumentos en dichas protecciones. Entonces, Juan, hablemos un poquito de la estabilidad laboral. Perfecto. Un par de aclaraciones porque sé que están preguntando al respecto. La primera tiene que ver, no sabemos cuándo va a ser expedida la reforma, tampoco sabemos si va a ser expedida, porque este es un proyecto de reforma que apenas va a ser sujeta a debate en el Congreso. Este ejercicio es partiendo del hecho de qué pasaría si fuera expedida, tal cual está, porque estos estudios los tenemos que hacer anticipándonos a los debates y anticipándonos a incluso la expedición misma de la norma. El otro tiene que ver con los efectos que tendría la norma frente a los contratos en curso, entendiendo un poco la política pública del gobierno y el proteccionismo que quiere dar a los contratos, pues no debería ser una sorpresa que lo que esté buscando es alegar que los contratos tienen situaciones no definidas y que por lo tanto va a tener efectos inmediatos, en cuyo caso hay que hacer un estudio de los contratos en curso, de si cumplen con las reglas o ya, por ejemplo, por poner un ejemplo, nos pasamos de los 2 años en la contratación a término fijo, ¿será el efecto a término indefinido? Obviamente estos son debates teóricos y académicos incluso, que van a tener que ser sometidos antes de la promulgación de la norma, porque nuevamente, donde llega a ocurrir, y es probable que así sea, pues el impacto económico va a ser bastante fuerte. Pasando al otro tema, al tema de la estabilidad laboral reforzada, lo que hemos observado, Guillermo, en este proyecto de reforma es que eleva a estado legal los fueros de estabilidad laboral existentes en el ordenamiento jurídico, en debates jurisprudenciales, pronunciamientos de Corte Constitucional y Suprema de Justicia, y no solo las eleva a categoría legal, dándole una mayor protección nuevamente al trabajador, sino que toma las posiciones más proteccionistas respecto al tema. Poniendo un ejemplo y veremos los distintos requisitos de cada una, me llama la atención mucho el fuero de prepensionados, ya que, no, ya que amplía un poco la protección, no solo para aquellas personas que estando dentro de los 3 años le falten semanas, sino que incluso, y lo veremos acá, permítanme un segundo y les muestro, fíjense cómo se amplía el espectro en el fuero de prepensionados en virtud de la reforma, de tal manera que cuando le falten 3 años o menos para cumplir el mínimo de semanas, o cuando teniendo las semanas requeridas, ya teniendo las semanas requeridas, le falta igual tiempo para cumplir la edad pensional. Obviamente esto es tomado de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, pero fíjense cómo en cada uno de los fueros toma el argumento más proteccionista al empleador. Entonces, aquí de manera ilustrativa les mostramos las diferencias entre cada uno de los fueros, unos fueros seleccionados para debate y pues para el estudio de ustedes, pero esa es como mi impresión al respecto del tema de los fueros. Guillermo, ¿qué opinas? Sí, yo creo que estamos de acuerdo exactamente en el planteamiento. Lo que se ha realizado en la reforma es
dilucidar un poco el choque de trenes que ha existido entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en el tema del fuero de salud, en donde los criterios que se van a tener que tener en cuenta para establecer si una persona está en fuero, de acuerdo a la reforma, pues ya no estarían determinados en un porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, sino en la valoración de la inhabilidad o incapacidad que le genere la afectación grave en su salud. ¿Quién define qué es grave? ¿Quién define el impedimento o dificultad sustancial? Eso es algo que debió haber tocado la reforma y que no lo toca, pero que recoge, digamos, la postura de la Corte Constitucional en ese aspecto y lo enmarca dentro de una legislación que pretende ser aprobada. Frente al tema de prepensionados, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que la reforma lo que está planteando es un solo régimen. Actualmente existen dos regímenes de pensión, podemos decir el régimen de ahorro individual, el régimen de prima media, pero el fuero de prepensionados, de una u otra manera, tocado por la reforma, habla exclusivamente del régimen de prima media, dejando al arbitrio o, digamos, con la esperanza de que la reforma pensional también tenga un éxito en el Congreso, en donde pues nos encontremos bajo un solo régimen. El tema del fuero de paternidad es un tema de que no es una creación nueva, como bien lo decía Juan, lo que hace es una ampliación al fuero de paternidad, generando con esto, volvemos a lo mismo, en términos de igualdad, que exista una igualdad en términos de semanas y en términos de protección, tanto al padre como a la madre, que estén protegidos por el fuero que fue creado jurisprudencialmente y posteriormente plasmado en la norma. Entonces, sobre los temas de estabilidad laboral reforzada, yo creo que es importante, y para eso vamos a compartir esta presentación, que tengan en cuenta cada uno de los lineamientos o fundamentos jurídicos en los que se basa cada uno de los fueros, y en caso de que quedara la reforma, cómo podría llegar esto a afectar el ejercicio en la toma de decisión de la terminación o finalización de los contratos laborales de las personas que se vean avaladas o protegidas bajo esta situación que quedará de orden normativo en el Estatuto Laboral Colombiano. Listo. Guillermo, tengo una pregunta. Es decir, que si establezco en el contrato que conozco una situación de salud, ¿puedo dar por terminado el contrato de trabajo? Sí, pero digamos que esta creación no es una creación nueva. Lo que protegía tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia en interpretación normativa de la ley que generó esta protección a las personas discapacitadas, que es la fuente primaria del fuero de estabilidad o fuero de salud, que conocíamos anteriormente como la ley Kropatowski, era precisamente que no se tuvieran tratos discriminatorios con aquellas personas que sufrieran una disminución en su condición de salud o que fueran catalogados como personas con discapacidad. No podría existir discriminación en la medida en que si no es una limitante el contratarte con, con el conocimiento de que estás bajo esa condición, pues tampoco es una limitante para despedirte. Esto, si bien ha sido avalado por los diferentes escenarios judiciales, vemos a lo mismo, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, hoy en día lo que están es trayendo a la normatividad expresa esas interpretaciones que ha dado la Corte frente a temas discriminatorios, dejando muy en claro que si yo no te discriminé para contratarte y seleccionarte, conociendo tu condición de salud, pues tampoco voy a discriminarte al momento de terminar el contrato, teniendo en cuenta que es una condición conocida. ¿Qué es lo que sucede? Desgraciadamente, las enfermedades no son estáticas y las condiciones por las cuales se contrata a un empleado deben ser desarrolladas si la reforma quedara plasmada
como está plasmada, no solamente teniendo en cuenta el estado de salud actual al momento de la suscripción del contrato, sino lo que la enfermedad pueda generar. Y en esa medida que blindar la protección del empleador al momento de tomar la decisión de la terminación del contrato de trabajo. Ok, te tengo una última pregunta y con eso ya podemos seguir pasando. ¿Eso quiere decir que la carga probatoria de la terminación en razón a una situación particular a quien corresponde, de acuerdo con la reforma laboral? ¿Me repites la pregunta que se me... Sí, claro, te la puedo repetir. La carga probatoria de la terminación en razón a una situación particular a quien corresponde, de acuerdo con la reforma laboral? La carga probatoria Sí. de la terminación y la justa causa corresponde a quien la alega, en este caso el empleador. Y esa justa causa debe ser contundente, precisa, demostrable dentro de un proceso disciplinario que se debe realizar o un proceso previo, porque parte de lo que está estableciendo la reforma es que para poder dar por terminado un contrato con justa causa debe existir un proceso previo para la terminación en el cual se le brinde la posibilidad al trabajador de ser escuchado y de tener una segunda instancia para que con el cumplimiento de la formalidad del procedimiento disciplinario y con la comprobación contundente de la que la justa causa es razonable y proporcional, esa terminación no pueda ser invalidada o declarada ineficaz por el juez laboral. Guillermo, incluso creo también que la pregunta puede estar encaminada a un parágrafo que hay en el artículo que enlista los fueros, incluso sobre las motivaciones de la terminación del contrato, señala que los trabajadores, cuando sientan que su despido fue realizado de manera injusta o discriminatoria, tendrán derecho a alegar esa situación y que el empleador, se invierte la carga de la prueba en contra del empleador y el empleador tendrá, valga la redundancia, la carga de demostrar que el despido fue objetivo o no discriminatorio. Esto presenta pues varios problemas, no tanto desde la terminación con justa causa, en el cual pues se entiende que está dentro del proceso la objetividad y la razón de la terminación, o cuando se trata de una causa legal de terminación, como es el vencimiento de un término o la finalización de una obra, sino en esos casos un obstáculo más para un empleador determinar un contrato de trabajo sin justa causa. A mí me ha llamado personalmente mucho la atención este artículo y esta inversión de la carga en contra del empleador, porque si un empleador va a terminar un contrato sin justa causa, que por definición da a entender que no hay una causa de terminación y que se cubre con una indemnización, el empleador no solo va a tener el problema o la afectación de tener que pagar una carga gravosa en favor del trabajador, sino que además tener en cuenta y esperar que el trabajador no demande, no alegue su despido como discriminatorio, porque en cuyo caso yo tengo que probar que detrás de esa terminación sin justa causa había una causal de fondo, desnaturalizo la figura, me expongo a un reintegro del trabajador, porque la causa es la ineficacia del despido, y cómo hago para que el trabajador me pague lo que ya le pagué como indemnización, me devuelva lo que ya le pagué como indemnización. Entonces son varios temas que merecen un debate serio y responsable en el Congreso antes de ser expedido la norma tal cual está, desde una opinión, por supuesto, personal. De acuerdo, Juan. Y en esto también debemos ser claros que el estatuto planteado, la reforma planteada, no modifica las sanciones que hoy se establecen por terminación del contrato de trabajo cuando existen temas de fuero de salud, en donde también podrán aplicársele al empleador, además de las indemnizaciones y el reintegro, la sanción de 6 meses de salario por haber intentado o irrumpido con la estabilidad laboral reforzada por fuero de salud. Son temas, como lo dice Juan, que merecen un
análisis y una discusión bastante importante dentro del Congreso Nacional que esperamos que se den, porque de pasar la reforma como está establecida, pues la carga económica que se genera para los empleadores puede llegar a ser en muchos casos incalculables, dependerían de factores con una variabilidad y una volatilidad tan importante eh, como lo es el cuidado y personal y la estabilidad de una fragilidad humana como lo es la salud en las relaciones laborales. Hay un tema que debemos abordar acá, que tiene que ver con los procesos de tercerización e intermediación laboral. Digamos que dentro del ejercicio económico y de la voluntad que tiene el empresario, está el poder delegar cierto tipo de funciones y facultades específicas en otras personas o en otras compañías para poder cumplir con el objeto de su función o con el objeto social de su empresa. Para ello, pues la normatividad ha tenido en cuenta la posibilidad de ejercer procesos de tercerización o intermediación, entendiendo que la tercerización está encaminada a la extraposición de una actividad comercial puntual y específica o especializada del objeto para el cual está desarrollando la compañía, y la eh, intermediación lo que hace es la externalización del personal, es decir, el poder contratar personas o tener el suministro de personal a partir de otras compañías. Frente a estos procesos de tercerización e intermediación, surge una posición importante dentro de la reforma que tiene que ver con los contratos de prestación de servicios en primera manera. Se genera dentro de la legislación una posición bastante fuerte y radical en lo que tiene que ver con el desarrollo de los objetos empresariales, que es la prohibición a celebrar contratos de prestación de servicios civiles y comerciales con personas naturales para desarrollar actividades permanentes y subordinadas. Aquí vemos situaciones de orden legal y estructural que son importantes a tener en cuenta en la medida en que hoy cualquier persona que pretenda o que esté realizando contratos de prestación de servicios para diferentes empresas, veamos el caso de un contador, veamos el caso de un abogado que probablemente no le interese ser vinculado en ninguna de estas compañías bajo un contrato laboral, va a tener que constituirse como persona jurídica para poder desarrollar este tipo de actividades. Entonces, Juan, cuéntanos un poco cómo es que esta prohibición en los contratos de prestación de servicios generan una limitación en el orden del desarrollo económico de las empresas en el sector en caso tal de que la reforma quedara plasmada como está presentada. Bueno, Guillermo, aquí varias cosas y lo primero tiene que ver precisamente porque un tema va atado al otro. Siendo que la norma señala que los contratistas y subcontratistas deben tener no solo organización empresarial y especialización productiva, que debe ser además acreditada ante solicitudes de autoridades administrativas y judiciales. No solo tenemos eso, sino también una prohibición propia de las personas naturales, y es que no se pueden contratar a personas naturales aun cuando tengan profesiones liberales como, por ejemplo, abogado, médico. No pueden celebrarse contratos de prestación de servicios ni de ninguna otra índole con personas naturales para desarrollar, y cito, actividades permanentes y subordinadas. De tal manera que la inobservancia de esta norma dice que el contrato será ineficaz, es decir, que se entiende como una escrita y se va a entender además como una vinculación laboral. Entonces aquí la norma nos está
está invitando a las personas naturales básicamente a constituir una sociedad, porque la norma no es muy clara a qué se refiere con permanentes y subordinadas. Debería, incluso me atrevo a decir, mencionar que no se pueden contratar a estas personas bajo subordinación permanente, porque en cuyo caso se entendería, por supuesto, como una vinculación laboral. Pero pues si se trata de una actividad permanente y subordinada, pues se entiende que es laboral. Es decir, no vemos por qué no se puede contratar una persona natural para hacer servicios independientes, porque obliga a crearla o porque invita a crear a que esta persona natural constituya una SAS. Y además tiene el segundo problema, y es como una pequeña y mediana empresa, eh, sea cual sea su categoría, sea cual sea su naturaleza o razón social, ¿cómo va a poder acreditar especialización productiva si para eso necesita precisamente experiencia? Y la experiencia, como lo sabemos, la única que la da es la experiencia en sí misma. Entonces vemos no solo como ciertos obstáculos ya cargados con un proteccionismo propio de, del proyecto de ley y su exposición de motivos, sino que también nos parece que invita a la constitución de sociedades e incluso a la tributación de todas las personas como empresarias o rentistas de capital, Guillermo. Juan Sebastián, ahí te tengo una pregunta precisamente hablando de servicios independientes. ¿La reforma laboral, como está planteada, supone beneficios o barreras para la prestación de estos servicios específicos? Bueno, realmente, y esta, pues, esta es como, digamos, una posición. Yo pienso que genera obstáculos, o sea, entendemos los beneficios en el sentido que garantiza a los trabajadores ciertos beneficios. Te voy a poner un ejemplo que incluso está en la presentación, Pamela, y pues el público presente. Lo que señala la norma respecto a los contratistas es que cuando vayan a ejercer actividades principales cuando vayan a realizar actividades principales del contratante, lo que señala es que los salarios de los trabajadores de los contratistas y subcontratistas serán iguales a los del contratante que desempeñen las mismas funciones. Incluso una figura jurídica que se llama la solidaridad, que lo explico brevemente, básicamente bajo una solidaridad, el deudor le puede cobrar a cualquiera de los acreedores la totalidad de una deuda que tenga a su favor. Lo mismo sucede en la contratación bajo la reforma. Lo que dice la reforma es, no importa el objeto por el cual se va a contratar, de la contratación se va a desprender una solidaridad. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador del contratista, subcontratista, que se le adeude algún beneficio, indemnización, salario, etcétera, ese trabajador le puede cobrar a cualquiera de ellos, incluyendo el contratante, la totalidad de las acreencias adeudadas. Esto lo que está haciendo realmente es invitar al contratista, o invitar al contratante, al usuario, al que sería el beneficiario, a contratar directamente, porque muy probablemente el contratista no va a perder dinero, no va a reducir sus costos en cobro al contratante, y el contratante va a tener incluso que evaluar la posición. ¿Ejerzo prestación de servicios con contratistas o contrato yo directamente? Entonces, fíjense lo que parece ser un impacto o un beneficio a los trabajadores en garantía de no perder su dinero, que pues por supuesto bien ganado lo tiene, pero también genera un efecto contrario, y es poner en debate la contratación y el ejercicio no solo de las profesiones, sino de la prestación de servicios comerciales. Esto es algo que nos afecta a todos. Es decir, Sí, que perdóname, no pregunta, es decir que las pymes serán las más afectadas en este caso. ¿quién es, Eh, Pamela? Las pymes. Yo estoy seguro que sí, y esto es una posición personal, también atrae a colisión en la medida en que la reforma pase como está. No debemos olvidar, y esto sin entrar en temas políticos, porque creo que no es el escenario para ello, pero pues que quienes presentan la reforma hoy por hoy, pues son dos personas, ministra y viceministro, que son, pues, personas que han venido desarrollando sus cargos a partir de el ejercicio sindical. Y lo que pensaría o lo que podría llegar a plantearse dentro de el análisis que se hace de la exposición de motivos es que lo que se pretende es que se equipare
los salarios y los beneficios legales que tienen algunas empresas contratantes para los trabajadores de las contratistas. Esto es básicamente lo que sucede en el caso de Ecopetrol con sus contratistas y los acuerdos o convenios que tienen estas empresas con sus sindicatos, que sean extensivos esos beneficios a los trabajadores de las contratistas. Pero el efecto que está generando el día, como está redactado la propuesta de reforma, como lo explicaba Juan, es una restricción a la posibilidad o voluntad que tiene el contratante de escoger esta prestación de servicios con contratistas o subcontratistas, en la medida en que al final de cuentas, pues si vemos cómo está redactado y la palabra que tenemos resaltada dentro de la presentación, que es relacionada, toda actividad de servicios que está contratada por una empresa relacionada con su actividad principal. Podemos decir que, por ejemplo, el caso de los publicistas, pues, o el caso de los contadores, el caso de los abogados, pues son actividades que no son principales, pero sí están relacionadas con la actividad de una u otra manera con la actividad principal. Y en ese sentido, las pymes van a verse afectadas en la medida en que, pasando la reforma como está pasando, una de las implicaciones o de los efectos claros que puede llegar a traer consigo esta situación es que, como lo decía Juan, el empresario decida contratar directamente los servicios y ya no extrapolarlos de su actividad como lo venía haciendo, buscando actividades especializadas. Listo, gracias, Guillermo. Vamos a ir. Juan, tienes el micrófono apagado. Listo. Volviendo al tema de la prestación de servicios, a la tercerización, pues también tenemos que hablar de la intermediación y cómo afecta a las empresas de servicios temporales el proyecto de reforma. Nosotros tenemos unas reglas ya marcadas con respecto a la prestación del servicio temporal. La norma realmente no añade nada nuevo, nada que haya sido resuelto por las altas cortes, pero sí eleva esas decisiones a categoría legal, brindándole pues mayor eh, garantías a los trabajadores y por supuesto obligatoriedad a las empresas de servicios temporales y usuarios. Lo que señala la norma, que ya estaba establecida en un decreto de 2006, es que si una empresa usuaria utiliza una prestación de servicios temporales para la prestación de servicios, que puede tener un término de 6 meses prorrogable por otros 6, es decir, un año, y este servicio pues transcurre el año, ya no puede contratar el mismo servicio ni renovar el contrato, ni contratar nuevamente con esa temporal, ni con ninguna otra. Es decir, una tal vez no tan clara invitación a contratar directamente, pero pues realmente ese es el efecto. Incluso eleva a categoría legal una consecuencia que se ha dado en la práctica, y es que si una usuaria tiene un trabajador en misión prestando servicios en su favor durante más de un año, lo que se va a entender legalmente es que es un trabajador de la empresa usuaria, y además, en caso de que se haya terminado el contrato previamente, el despido sería ineficaz. O sea, ya zanja un debate sobre qué derecho tiene la persona y declara que el despido es ineficaz y reintegra a la persona, incluso a la usuaria, sin perjuicio de otras consecuencias que se van a tener por un ejercicio indebido de la intermediación por parte de la empresa de servicios temporales. Traemos, Guillermo, aquí a colación, pues otro ejemplo de Pepe, y esto se da mucho en la práctica, no quiere decir que esté bien hecho conforme a ley, sino que es algo que precisamente ocurre, y es que tenemos a Pepe en este momento en calidad de trabajador en misión de Ñuco, suponiendo que Ñuco es temporal, que presta servicios en favor de una usuaria, de una tercera, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de abril de 2023. Por supuesto, pues partimos del hecho de que se está pasando el término de contratación de un año y pues tiene un salario equivalente a 2.200.000. A Pepe la temporal, Ñuco le dice, oiga, se acabó el contrato que yo tenía con la usuaria, se acaba su contrato de trabajo por obra o labor contratada. Bajo la normatividad vigente, es muy probable que él alegue que se declara una relación laboral con la empresa usuaria y que el contrato por obra o labor, que realmente no era un contrato por obra o labor,
un juez señale que era un contrato a término indefinido, que el despido fue sin justa causa y una indemnización equivalente a 6.664.000 pesos, 884.000 pesos. Con el proyecto de ley tal cual lo tenemos ahora, Pepe ni siquiera va a alegar una indemnización. Pensaremos que ni siquiera podría hacerlo porque ya hay un estándar obligatorio en la norma y lo que tendría derecho es al reintegro de la usuaria, a la usuaria por ineficacia del despido y el pago de sus acreencias laborales, lo que no se le pagó, desde el despido hasta el reintegro. Entonces, es tal el impacto de la norma que ya está fijando obligaciones de carácter legal que no admiten pactos en contrario para estas personas trabajadores en misión y por supuesto en perjuicio de las usuarias. Fíjense que es un impacto para el mercado de empresas de servicios temporales, por no decir el mercado de prestadores de servicio tercerizado en sí mismo. Tengo una última pregunta y ya podemos pasar a las preguntas del público. Em, ¿La reforma prohíbe la prestación de servicios temporales para actividades principales de la empresa usuaria? Realmente no lo prohíbe, realmente cuando habla de permanencia, no prohíbe contratación temporal. Lo que nosotros pensamos, discúlpenme aquí que salí de la presentación, nosotros lo que pensamos es que lo que prohíbe es que sea permanente, es decir, que transgreda el término de un año de prestación de servicios, sea la actividad principal o sea una actividad conexa o complementaria a la actividad del trabajador. Esto, pues queremos, digamos, aquí zanjar un debate en el cual se señala que no se pueden contratar empresas de servicios temporales para actividades principales. Creemos que sí puede, creemos que es parte de la naturaleza de la contratación temporal que así sea. Precisamente el aumento de servicios, temporadas, el relevo de personas incapacitadas en licencia, precisamente lo que busca es que una usuaria se valga una temporal para esos incrementos o necesidades que tiene, independientemente de si se trata de una necesidad principal o subsidiaria. Lo que sí no puede ocurrir es que sea permanente en el tiempo. Por eso es que busca y pretende la norma que se haga la contratación directa. Ok, perfecto. No sé si es que ya estamos listos para las preguntas del público o hay alguna cosa que quisieran agregar. Yo creo que esto tenemos, Guillermo, no sé si tengas algo que complementar de lo que acabé de mencionar. Entiendo que también hay preguntas si tenemos algunas preguntas adicionales o algunos comentarios adicionales antes de pasar a las preguntas. No, más allá de tener algo que adicionar, lo primero es, pues, nuevamente agradecerle a BUC y a todos los participantes y en esta manera, pues, generar, digamos, su manera de conclusión, un resumen o percepción de lo que nosotros hemos visto en cada uno de estos escenarios. Lo primero, partimos del presupuesto de que es un proyecto de reforma que está en un trámite legislativo, que dentro del trámite legislativo que se está dando, más allá de que si nos ponemos nosotros a analizar o a discutir si se debe hablar de una reforma laboral tramitada bajo una legislación ordinaria, una legislación estatutaria, es una legislación que por el trámite que se debe dar en el Congreso de la República y en los demás procedimientos, pues no es definitiva. Y lo que estamos es planteando escenarios hipotéticos en la medida en que la reforma quedara plasmada tal cual como fue presentada. Esto nos indica que debemos hacer con posterioridad eh, muchos elementos de valoración frente a cada una de las situaciones para que podamos entender cuál va a ser la legislación definitiva que va a comenzar a regir en el país. Lo segundo, como lo vimos, pues estos son solo algunos aspectos importantes de la reforma que quisimos trabajar en esta primera oportunidad, quedando en el tintero muchos otros aspectos que no son de menos importancia, pero que por temas de tiempo no pudimos tratar. Digamos, temas de negociación colectiva, de ejercicio sindical, de contratos agrícolas, contratación con personas de plataformas digitales, digamos, un sinnúmero de temas que son importantes dentro del mercado laboral colombiano.
y que debemos analizar a profundidad y por lo menos, como en esta oportunidad, entender cuáles son esas principales modificaciones y consecuencias que traería consigo la norma en dado caso de quedar como está, para lo cual los invitamos a una segunda sesión en donde analizaremos cada uno de estos puntos. Y frente a los puntos que tocamos hoy, pues yo creo que se pueden resumir en diferentes situaciones. Lo primero es, existe una prevalencia del contrato de trabajo a término indefinido. Las demás modalidades podrán ser realizadas tal cual como está planteada la reforma a título de excepción y bajo condiciones de motivación. Lo segundo, las estabilidades laborales que están plasmadas representan una agrupación e interpretación de lo que ha venido desarrollando la Corte Constitucional. Lo tercero, la prohibición especial a los contratos de prestación de servicios, donde esa prohibición nos genera unos impactos en las decisiones mercantiles. Y lo último, pues lo que tiene que ver con esas violaciones que se han venido realizando de manera constante en el mercado laboral colombiano de las empresas de servicios temporales cuando se quiere hacer extrapolarización de personal de las compañías, en donde hoy la norma recoge de manera expresa, clara y con unas implicaciones importantes esta expolarización, esta intermediación laboral, generando que se cumpla lo que es el objeto del servicio, de la temporalidad, y es que respondan precisamente a esos criterios objetivos que desde un principio el legislador ha planteado. Entonces creo que con esto podemos concluir y pasar a las preguntas con este breve resumen y recordarles que adicional a el escenario de preguntas y respuestas que tenemos el día de hoy, por alianza que tenemos con Book y en la medida en que queremos poder resolver cada una de las inquietudes que podamos tener sobre la reforma o sobre cualquier aplicación normativa, dejamos en nuestra presentación nuestros teléfonos de contacto y correo electrónico para que podamos agendar una cita gratuita con cada una de las personas participantes que quieran resolver dudas sobre la reforma o sobre cualquier asunto en materia laboral en el cual crean que Vaqueros Asociados puede ser un aliado más o una herramienta para solucionar sus problemáticas en relaciones laborales. Entonces, pues Pamela, comencemos con el escenario de preguntas y respuestas, pues para darle fin a la charla del día de hoy. Sí, claro. Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de Vaquero y Asociados, Juan Sebastián, Guillermo, Diana, por este espacio. Definitivamente creo que aclara muchísimas dudas y se queda un panorama muchísimo más claro de lo que podría ser la reforma laboral. Importante recordarles también a todos los asistentes lo que acaba de decir Guillermo, con nuestro propósito de que seamos sus salvavidas de gestión de personas. Creamos estas alianzas importantes con expertos como Vaquero y Asociados para que ustedes puedan resolver todas sus dudas. Entendemos de que del tema de la reforma laboral hay muchas dudas más específicas, entonces por eso les damos muchísimas gracias a Vaquero y Asociados por darles a ustedes la oportunidad de tener una sesión, una consultoría gratuita con ellos. Ahí estaban los contactos. Igual de todas maneras vamos a enviar una memoria con las diapositivas que acaban de mirar y también con la grabación de este webinar y los datos de Vaquero y Asociados para que puedan ponerse en contacto y aprovechen esa consultoría gratuita. Y con eso, pues, damos inicio a las preguntas. Igual importante que sepan que en la sección de preguntas y respuestas, Diana ha estado ya respondiendo la mayoría de sus preguntas en texto y vamos a repetir algunas por acá que consideramos son importantes. Entonces, vamos con la primera. Puede responder quien quiera tomar la pregunta. ¿Cómo aplicaría estos servicios temporales a los contratos de personas de servicio doméstico? ¿Tendría que ser a término indefinido si se supiera el tiempo de los 2 años? Se supera el tiempo de los 2 años. Yo creo, o creemos y consideramos que estas reglas generales se aplican para todo tipo de contrato, independientemente de si el carácter es, si el carácter es servicio doméstico
y o si ese servicio doméstico está ligado a la prestación de servicios temporales. Creemos que la norma tal cual está, las reglas aplican para todos. Sí, en ese escenario lo que dice Juan, recordemos que lo que está planteando la reforma es la prevalencia del contrato a término indefinido, independientemente de cuál sea el servicio que se vaya a prestar. En esa medida, si llegara a escogerse la modalidad de contrato a término fijo, debería, volvemos a lo mismo, a una motivación exacta de por qué o cuáles son las causas o condiciones especiales, específicas y comprobables de que ese contrato se preste por un tiempo determinado. Vemos situaciones de soy colombiano, pero no voy a residir en el país sino 3 meses porque me cambiaron, entonces ese contrato podríamos motivarlo en ese sentido, bajo condiciones específicas y puntuales de cada una de las situaciones, pero no la persona que tiene vocación de permanencia y necesidad de el servicio doméstico, pues su motivación podría ser desvirtuada por el inspector de trabajo o los jueces laborales bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Listo, muchísimas gracias por aclarar este tema. Nos vamos con la siguiente. La reforma laboral plantea un preaviso en el contrato a término fijo para empleado. ¿Es esto cierto? Es correcto, señala que el trabajador va a dar un preaviso de 30 días a la finalización del contrato. ¿Cuál es el problema real? Que no genera ninguna consecuencia en caso de inobservancia. Quisiera decir que es letra muerta, pero parece que así lo fuera. En la práctica, si la persona no renuncia con la anticipación, realmente no hay una consecuencia jurídica de eso, ni actualmente ni con el proyecto de reforma laboral. Listo, muchísimas gracias, Juan Sebastián. Nos vamos con las dos últimas preguntas. ¿Qué recomendaciones o acciones preventivas generales pueden dar para la empresa ante este escenario? Yo creo que esta es una pregunta muy importante. Lo primero que queremos, y por eso hemos escogido el dinamismo del webinar el día de hoy para hacer el análisis de la reforma sin entrar en temas académicos o estructurales, es generar un parte de tranquilidad en el empresariado colombiano. Un parte de tranquilidad en el sentido de sabemos y entendemos que la reforma hoy genera una serie de dudas, inquietudes y puede estar llamando hoy a los empresarios a intentar prepararse frente a lo que puede generar estos efectos que hoy hemos planteado y los que plantearemos en escenarios siguientes, pero hasta la fecha no conocemos el texto final de la reforma. No conocemos cuáles van a ser esas adiciones, modificaciones que pueda llegar a tener la reforma en el trámite del Congreso. Para esto faltan que se den unos trámites en cada una de las comisiones en las cuales se está adelantando el proyecto. Falta que exista un debate definitivo en el Congreso Nacional en plenaria y hasta tanto eso no se suscite, pues debemos tomar en cuenta cuáles serían los peores escenarios sin que lleguemos a tomar acciones preventivas de manera inmediata en la medida en que cada uno de estos puntos puede variar sustancial y profundamente. Hoy vemos una preocupación generalizada en nuestros clientes y nos dicen es, venga, ¿cuándo va a empezar a aplicar la ley? Pues primero no sabemos cuál es el texto definitivo de la ley, no sabemos cuál va a ser su fecha de promulgación, pero dentro de la ley existe un artículo, que si no estoy mal es el artículo 76, que habla de vigencias y derogatorias, en el cual dentro del trámite del Congreso sabemos y entendemos se están proponiendo términos de aplicación o de transitoriedad de la norma, bien sea de manera general o de manera específica, que van a permitir que el empresariado pues se prepare para este tipo de acciones y situaciones. En ese sentido, la recomendación principal por ahora es mantener la calma, conocer de estos trámites pues para poder generar puntos de discusión y de discernimiento, pero no tomar decisiones apresuradas en la medida en que todavía no sabemos cuál va a ser el texto definitivo que nos va a empezar a regir en Colombia.
Ok, muchísimas gracias, Guillermo. Me parece una muy buena sugerencia y recomendación. Recordemos que la reforma laboral todavía no se pone en práctica, por así decirlo. No sé si es que estoy utilizando los términos adecuados, pero bueno, pues importante comentarlo. Y tenemos una última consulta y bueno, lo voy a leer como está redactada, pero vamos si es que lo pueden entender. Si se adopta la reforma y hay un caso o proceso con un trabajador con un contrato a término indefinido que fue retirado sin justa causa y tenía una evaluación o enfermedad laboral, ¿qué pasaría y está en trámite de tutela a la fecha? Bueno, Digamos, dale, Juan. listo. Bueno, realmente el tema de la reforma laboral y pues frente a la actualidad, yo creo que es irrelevante en el sentido que quien va a decidir sobre la protección constitucional que le va a dar esta persona es el juez de tutela. Y mejor dicho, y lo voy a decir coloquialmente, con reforma o sin reforma, el juez se va a basar de unos parámetros y es, en este caso, aun cuando sea individual, si la persona al momento de la terminación estaba con alguna circunstancia que impidiera o dificultara sustancialmente sus labores en ese momento. Entonces, realmente, independientemente de eso, quien va a tomar la decisión va a ser un juez de tutela. Ahora viene otro tema que es la tutela, pues es un mecanismo transitorio de protección mientras se resuelve si la persona le interpone una demanda ordinaria laboral. Si eso llega a pasar cuando la reforma esté en firme, pues sencillamente se van a tener unos parámetros legales que va a valorar el juez y es si el despido fue discriminatorio o no, si la empresa tenía conocimiento o no, y si se configura la estabilidad laboral reforzada. Entonces, más allá, o lo que queremos decir es que la reforma realmente no va a ser relevante en cuanto a que ya hay una controversia en curso y pues no sabemos hasta dónde va a llegar. Guillermo. Sí, como lo explicábamos, parte de lo que está realizando la reforma en el tema del fuero de salud es que está trayendo a carácter legislativo primario varios de los conceptos que han venido siendo esbozados tanto por la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, como lo dice Juan, con reforma o sin reforma será el juez constitucional a partir de las reglas que ya existen en la jurisprudencia constitucional colombiana, cuáles son la disminución sustancial de las condiciones de salud para efectos de la realización de la labor, lo que van a determinar si el despido fue legal o ilegal desde el punto de vista constitucional. Lo que sí es muy importante tener en cuenta es que independientemente del caso planteado, pues la reforma podrá generar efectos en los casos que se susciten a partir de la misma eh, y la interpretación que se haga de la normatividad será bajo la ley aplicable hasta el momento en que ocurrieron los hechos. Y eso pues es un tema que tiene que ver con la aplicación de la norma en el derecho y la temporalidad del mismo. Entonces, por ahora, digamos que siendo un caso consumado que está siendo actualmente revisado por un juez de tutela, pues no tendría mayor implicación la reforma que se está presentando actualmente y que a hoy no se encuentra vigente. Listo, muchísimas gracias. Y con eso terminamos nuestra sesión de preguntas y respuestas y con eso nuestro webinar. Una vez, muchísimas gracias al equipo de Vaquero Asociados, Juan Sebastián, Guillermo y Diana por estar aquí el día de hoy en nuestra sesión de Aprende con Book. Recuerden, todos los que están conectados, que son más de 80 personas para el final, lo cual quiere decir que esto fue un muy bien y provechoso espacio. Que Book es un software integral de gestión de personas que tiene como propósito crear lugares de trabajo más felices. En su correo, en los próximos días van a poder encontrar la grabación de este webinar, los materiales que acaban de presentar el día de hoy nuestros compañeros de Vaquero y Asociados y también el contacto de ellos mismos para que puedan realizar su consultoría gratuita. Una vez más, Vaquero y Asociados, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y todos los que estuvieron conectados. Que haya sido de muchísimo provecho.
y que Muchas tengan un gracias a excelente día. todos. Muchas gracias.